que es un amante de la historia y la epidemiología desde que estábamos en la maestría, como probablemente uno de los principales ejemplos de un experimento natural fue el análisis del brote de cólera que se dio en 1854. Y cómo, a partir de un comportamiento que se observó, en este caso por John Snow ese año en Londres, cómo se empieza a diagramar. Ese fue el principal o el primero, si se quiere, aporte que hizo el estudio en este caso del brote de cólera, cómo empieza a dibujar, a identificar las muertes alrededor de ciertas áreas geográficas. Y ahí tenemos dos de las principales variables que ustedes van a ver alrededor de los experimentos naturales. Uno, el tiempo. ¿En qué momento en el tiempo se produce un fenómeno? Y dos, el desenlace, en este caso la mortalidad. Cada uno de estos punticos negros que ustedes ven ahí corresponden a casas donde se presentaban muertes, fallecimientos al brote de cólera. En ese momento la teoría de los gérmenes todavía no estaba clara, todavía se manejaba la teoría de los miasmas, que el cólera se transmitía a través de los malos olores y no a través de una bacteria en este caso. Y cómo él empieza a ver que en ciertas áreas de la ciudad había un aumento del número de muertes y que claramente había una relación entre el número aumentado de muertes y el sitio de donde extraían agua estos habitantes. Este experimento natural le permitió a él, insisto, sin conocer la etiología de la enfermedad, poder determinar un grado de asociación alrededor del agua con alguna característica desconocida versus la mortalidad. Y esta es la famosa bomba de agua de Broad Street, que se convirtió o se ha convertido en uno de los principales representantes históricos de la epidemiología moderna. Y cómo, sin saberlo, también se convirtió en el primer experimento natural que se ha descrito alrededor de una enfermedad, alrededor de una enfermedad infecciosa. ¿Para qué sirven entonces los experimentos naturales? Algunos autores consideran un poco contradictorio hablar de experimento y a su vez de ser natural, entendido natural como algo espontáneo. Y esto se debe a la definición clásica de la experimentación, donde la experimentación es el investigador el que define a quién somete a la intervención, a quién somete a la exposición y cómo es ese nivel o ese grado de exposición alrededor de un diseño epidemiológico clásico. Pero lo que también se ha demostrado es que existen muchos fenómenos que son difíciles de controlar y a pesar que evalúan intervenciones, es supremamente difícil, ya sea por factibilidad técnica o ética, el poder desarrollar estos estudios de manera experimental pura. De ahí surgen, entonces, dentro de esta taxonomía, si se quiere, de diseños de investigación, muchas estrategias que intentan resolver ese problema. Y se convierten, como vamos a ver más adelante, en estrategias alrededor de experimentación, de estudios, de tipo observacional. Pero bueno, como muchas características en la ciencia, en este caso los experimentos naturales no han correspondido solamente a la medicina. Y es desde las ciencias sociales donde se dio el paso de la maduración de este tipo de diseños, alrededor de políticas públicas. Y alrededor de políticas públicas en salud, que es donde se ha demostrado más la utilidad de los experimentos naturales. Probablemente para ustedes recuerdan, estos son los tres ganadores del Premio Nobel de Economía en 2021, tres economistas norteamericanos, que empezaron a ver cómo, si bien en las ciencias de la salud los experimentos clínicos habían avanzado de una manera asombrosa alrededor del diseño, la experimentación y por supuesto la comercialización de medicamentos, cómo, a pesar que había preguntas similares o problemas similares alrededor de las ciencias sociales que requerían diseños similares, que podían atacarse con estos diseños, los ensayos clínicos no se ajustaban de manera adecuada para poder dar respuesta a esas preguntas. Y una de las primeras preguntas que permitió madurar los aspectos metodológicos de los experimentos naturales fue la que hizo el doctor David Card alrededor de un tema candente, aún candente, del salario mínimo. El salario mínimo, aumentar el salario mínimo, ¿aumenta el desempleo o disminuye el desempleo? Aumentar el salario mínimo aumenta a futuro los ingresos en general de la comunidad o del estado del país donde se hace ese aumento de salario, o al contrario, puede que sea
flor de un día y hambre para después en términos de impactar negativamente la economía de una sociedad. Y a partir de esa pregunta, donde se establece que la intervención es ese delta, ese aumento del salario, y el desenlace es el desempleo, el doctor David Karp y su grupo diseñan un ensayo natural para poder dar respuestas a esa pregunta. Como es un ensayo natural, él no podía simplemente tomar una comunidad y decirles: a ustedes sí les voy a subirles el salario mínimo y a ustedes no se los voy a subir. ¿Y qué hizo? Empezó a analizar cómo históricamente en dos estados de Estados Unidos, vecinos, en la zona triestatal, en New Jersey, entre New Jersey y Connecticut, se dio cuenta que Connecticut había congelado por política federal el aumento de los salarios, del salario mínimo, desde hacía 7 años. Y llevaban un periodo de tiempo donde el salario mínimo estaba, se había detenido en ese momento en 4.5, si mal no recuerdo, dólares la hora. Mientras que en New Jersey, donde él vivía, hacia parte él vivía en Connecticut, en ese momento acababa de aprobarse una norma a través del Senado, del Senado estatal, del gobierno estatal, para aumentar el salario mínimo. Y él dijo: bueno, aquí tengo la intervención que estoy buscando. La intervención es cuánto es el aumento del salario mínimo. Aquí tengo el control que estoy buscando. Son dos estados pequeños, vecinos, donde las características sociales muy probablemente son similares, ¿sí? Y como dos comunidades vecinas, en una se demostraba un aumento del salario, repito, y en la otra. ¿Cuál era el desenlace que él estaba viendo? El desempleo. ¿Dónde fue a medir? Se fue a los McDonald's de la zona. Entonces empezó a buscar en los restaurantes donde vendían comidas rápidas, donde la mayoría de sus empleados ganan el salario mínimo, y empezó a evaluar qué pasaba con las tasas de desempleo alrededor de las vacantes de los restaurantes, y como un desenlace adicional, quería ver qué había pasado con el ingreso neto y capacidad de acceso a vivienda y educación de esas mismas comunidades. Como lo estoy contando aquí, me imagino que pensarán cuál fue el resultado, pero quisiera hacer un paneo rápido. ¿Cuántos de ustedes creen que el aumento del salario mínimo favorece el desempleo al mediano y a largo plazo? O sea, es peor para el desempleo, aumenta las tasas. ¿Quién? 3 minorías, incluyendo la doctora Diana, alguien más por aquí, 4, ¿y quieres? 5, 6 personas. El 10%, ¿no? Carlos, más o menos. Menos del 10%, creo yo. Asumiríamos entonces que quienes creen que el aumento del salario mínimo no aumenta el desempleo. Ok, el resto están un poco tímidos. El resto no lo sabemos, esperemos el desenlace del cuento. Bien, esto es una teoría económica de 1940, contraintuitiva, que ha sido madurada, es mucho más antigua, pero ha sido madurada hacia los 40, conocida como la teoría del capital humano. Y esta teoría menciona, ¿sí?, que claro, si hay más capital para repartir entre el mismo número de personas, el efecto que se va a obtener es efectivamente que más personas van a tener, espero explicarme bien, menos acceso al capital. Es decir, la teoría afirmaba hasta este momento que el aumento del salario mínimo va a generar más desempleo. Aumenta el costo de los que generan el empleo, ¿cierto? Puede que aumente el ingreso del empleado, pero a futuro restringe el crecimiento empresarial. Esa era la hipótesis que en este caso David Karp quería comprobar. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que aumentaron las tasas, o disminuyeron, si se quiere, las tasas de desempleo en New Jersey. Y él demostró, a partir de este ensayo natural, de este experimento natural, para unas condiciones específicas, para una población específica, que el aumento del salario mínimo en los trabajadores de estas cadenas de comidas rápidas, al contrario, al mediano y a largo plazo, 10 años de seguimiento, disminuía en general las tasas de crecimiento. La etiología, la discusión de por qué sucede este fenómeno no nos compete en este escenario, pero cómo, sin necesidad de diseñar, someter, si se quiere, a un grupo de sujetos a una intervención y a otro de control, él pudo demostrar a través de métodos estadísticos avanzados para su época, poder demostrar cómo este experimento natural debatía, si se quiere, retaba una hipótesis previa. Muy bien, pero no se quedó ahí,
David Carr es hijo de inmigrantes judíos y para él la inmigración también se convertía en una pregunta que algunos llaman de economía social, que hizo que él diseñara o estableciera otras preguntas que quería responder. Y esta pregunta nosotros sí que la hemos dividido. ¿Ustedes qué creen? Que la emigración o la inmigración, en este caso por ejemplo de población venezolana, afecta negativamente las tasas de empleo en Colombia? ¿Qué percepción tenemos? Yo creo que la mayoría diríamos, hay más personal capacitado, la oferta de empleo no va a aumentar, por supuesto el desempleo tiene que aumentar. Pues esa fue la hipótesis que quiso probar David Carr a través de Inmigración y Equidad, pero con 3 escenarios políticos diferentes. El primero, la gran emigración cubana al sur de la Florida. ¿Qué pasaba con la cantidad de migrantes cubanos que llegaron al sur de la Florida alrededor de los 60 y 70 con las tasas de desempleo? Y ojo con esto, no solamente, esa es la diferencia con el previo, no solo quería establecer si las tasas de desempleo aumentaban, sino si a los locales se les disminuía su ingreso, si su salario iba a ser menor. Que definitivamente, probablemente diríamos, pues la ley del mercado, hay más oferta, la demanda es la misma, van a ofrecerles a los locales, ¿sí?, a los locales un salario menor. Por supuesto, traje este ejemplo por esa razón, a que no debían ver el resultado de su experimento natural. Lo que demostró es que no había ninguna variación en el ingreso de los locales, y tampoco había un impacto alrededor de aumento de tasas de desempleo en el periodo de tiempo que no analizó, comparado con un periodo de tiempo previo, antes de la migración. Estos dos son ejemplos. Mi punto acá no es discutir la teoría que hay detrás de estas hipótesis que fueron probadas o no, sino cómo este tipo de diseños, que ahora podemos hablar no de la implementación del aumento del salario mínimo, sino de la reforma de salud, por ejemplo, ¿cierto? O del aumento de inclusiones en el plan de beneficios, ¿cierto? Cómo ciertas estrategias que son claramente intervenciones, ¿qué resultado podríamos esperar? O cómo podríamos medir, mejor, porque aquí no hay tanta predicción, cómo podríamos medir incluso en el mediano y en el largo plazo el impacto de ese tipo de intervenciones. Pero eran 3 investigadores los que recibieron el Nobel. Guido Imbens fue el segundo investigador. Él tiene un papel preponderante en el desarrollo de la teoría de experimentos naturales, porque él es el que aterriza los métodos estadísticos traídos de la sociología y madura los métodos estadísticos de la economía para poder establecer esas reglas de juego alrededor de los experimentos naturales. Y su principal aporte está relacionado con una palabra mágica en los ensayos clínicos, y la aleatorización. Y cómo él intenta descubrir o descubre ciertos métodos que pueden ayudarnos a controlar esa aleatorización, lo vamos a ver más adelante, cuando no se da como usualmente se da en los ensayos clínicos. Y el último es el doctor Joshua Angrist, junto con el doctor Alan Krueger. Él desafortunadamente fallece en el 2019, 2 años antes de recibir el Nobel. El Nobel no otorga premios póstumos, excepto en 2 ocasiones. Pero la orientación de esta pareja le da un vuelco completo a los estudios, a los experimentos naturales. Y es que él se enfoca en la educación y la capacidad que pueda tener una sociedad o un grupo de ciudadanos o de individuos sin acceso de cambiar sus condiciones económicas futuras con estrategias que ayuden a favorecer que los estudiantes estén más tiempo escolarizados. Y este ensayo natural ha sido replicado con otras intervenciones de salud pública. Este ensayo además tiene una característica muy curiosa. Si ustedes recuerdan, en Estados Unidos existen 2 leyes en la mayoría de los estados que intentan regular el ingreso de los niños a las escuelas. Una ley es temporal, en qué momento del año tienen que entrar sí o sí y no pueden entrar en otro periodo, o la recomendación es esa. Y la segunda es la edad a la que deben iniciar. Deben iniciar con 6 años y se abren 2 ventanas que fueron en ese momento las que usó este grupo para analizar, repito, el ingreso,
que correspondían al final del año y al comienzo del periodo escolar. De tal forma que podemos tener niños que pueden pasar todo el año con 5 años y a final del año cumplen 6 e ingresan. Pero hay otros niños que tempranamente en el año cumplieron 6 años e ingresan a la escolaridad en Estados Unidos. Lo que marca diferencias, al menos de 9 meses en promedio, de dos poblaciones por haber nacido en un trimestre diferente, porque les tocó en un año distinto. Utilizando esa diferencia, él propone probar la hipótesis de qué pasa, o ya les digo el desenlace que quería evaluar, qué sucede con los niños que tienen esos 9 meses más de escolarización, que claro, eso afecta como él dominó hacia alrededor del resto de años de escolaridad, versus los que estaban menos tiempo. ¿Y los resultados cuáles fueron? Pues los que tienen 9 meses más de 9 meses más de tiempo en la escolaridad tenían mayores tasas de éxito de ingreso a la universidad, con 9 meses de diferencia. Promedio de salario mayor al momento que salían del high school, los que no entraban a la universidad, y los que duraban 9 meses más en la escuela tenían menos tasas de abandono escolar, o sea, les iba mejor. Eso es un experimento natural, con una pregunta de impacto social, ¿sí? ¿Qué recomendaciones pueden pasar a partir de ahí? Miren, no pongan la edad como un límite para poder ingresar, ¿sí? Los niños tienen que estar en ese periodo de tiempo, ojalá lo más tempranamente posible, con ciertas características, en el ambiente escolar, porque ayuda y garantiza un mejor éxito social a mediano y largo plazo. Quería traerles la fotografía de Alan Kruger, fue además asesor de economía del presidente Obama en su momento, relacionado con inversión a las escuelas. Pero esto es también interesante porque el doctor Angrist, adivinen en qué país estuvo, en Colombia. En 1991 se implementó en el gobierno de César Gaviria un plan que respondía a dos necesidades. El plan PACES, Programa para ampliar la cobertura de la educación secundaria en Colombia. Entonces, algunos de ustedes lo recuerdan. Y había dos características ahí. La primera, claro, las tasas de ingreso secundaria de la población colombiana eran extremadamente bajas. De cada 100 personas, apenas el 30% podían ingresar a la educación secundaria. Y segundo, paradójicamente, había tasas de, en salud lo usamos, no sé si en educación también, de capacidad instalada libre en los colegios privados. Es decir, la relación profesor-estudiante y el número de cupos que ofertaban las escuelas privadas en Colombia para la década de los 90 eran extremadamente bajas. Entonces, en un megaproyecto con el BID, pero con el Banco Mundial, y con la colaboración, en ese entonces sabía que iba a ser el Nobel de Economía, del doctor Angrist, se diseñó o se establecieron, si se quiere, las bases del primer experimento natural formal reportado en Colombia, alrededor de la educación. ¿Cuál era la intervención? El PACES daba una cantidad de dinero a familias de bajos recursos sin acceso a la educación de manera aleatoria, de hecho lo llamaban la lotería de la educación, para que recibieran un bono con el cual iban a cubrir el 100% de la matrícula secundaria en Colombia, en colegios que habían aceptado participar en esta estrategia. Y es así como desde 1991 a 1998 se establece ese programa. Que me adelanto un poquito con el final. La estrategia desde el punto de vista político no funcionó. Se les olvidó un pequeño detalle y es la pérdida del valor de dinero en el tiempo. No hubo un aumento ni siquiera ajustado a la inflación de esas cuotas. Alrededor del quinto año ya los papás tenían que poner el 30% de la matrícula, al sexto el 40%, el 50% llegaron a pagar hasta el 60% y el 70%. ¿Sí? Y la segunda es que muchas de los colegios privados lo hacían en la medida en que podían ocupar sus cupos. Entonces había oferta de cupos privados en ciertos años, pero esa oferta posteriormente desapareció. Apenas dos de las características por las cuales el programa desapareció, porque funcionó, y tuvo impacto, si ustedes se acuerdan, hasta en las novelas que veíamos, ¿no?
cómo los muchachos de estratos bajos entraban a los grandes colegios ricos con todo pagado, ¿sí? En la época de los 90. Pero aquí estamos hablando más del experimento natural. ¿Cuál era la intervención entonces? Ese dinero. ¿Y cuál era el desenlace? 1991, como ustedes lo ven aquí, la publicación fue en el 2001. En el 2001, desde 1991 al 2001. Y lo que él quería determinar era cómo les iba a ellos después de finalizar, a los niños que participaron después de finalizar su bachillerato. ¿Qué encontró? 3 conclusiones principales. Primero, a los muchachos, recuerden que era una lotería, entonces ahí dicotomizó los grupos, quienes tenían pases y quienes no, quienes podían acceder a educación privada, financiada, y quienes podían o no podían acceder a educación secundaria. La diferencia entre los grupos demostró 3 resultados. El primero, claramente, los que entraban con el subsidio, con la lotería de educación, tenían más éxito escolar. O sea, durante el bachillerato les iba mejor que a los que no entraban, que a los que no ganaban la lotería. Segundo, los que entraron a la lotería, población vulnerable, dejaban de hacer más actividades no escolares durante su vida escolar. Muchos de esos niños adolescentes trabajaban. Al entrar a la educación financiada, dejaron de trabajar. El porcentaje de muchachos que trabajaron fue menor. Mientras que los que no estaban financiados tenían que trabajar, ¿sí? Y tercera, alrededor de la relación del núcleo familiar y los hijos. Los papás tuvieron más gasto de bolsillo para la educación de sus hijos, los que entraron al privado, como si hubiese un compromiso de ellos, es decir, tengo que apoyar a mi hijo en esta oportunidad, ¿sí? Y tenían más gasto de bolsillo que los que no. A largo plazo, ¿qué se demostró? A partir del 2000, se hizo otra corte, en el 2005, los estudiantes que fueron beneficiados con el subsidio de educación secundaria tuvieron un ingreso, independientemente que hayan entrado a la universidad o no, un ingreso significativamente mayor en el tiempo después de graduarnos. Y es un ingreso que hasta el momento en que se cerró la corte se iba aumentando en el delta. Así terminaron el bachillerato al otro lado, ¿sí? Sin el subsidio. Ganaban más. Y segundo, que algunos hablaban ya era de la calidad de educación, hubo más tasas de ingreso a la universidad. Estos son ejemplos de experimentos naturales. Y como ustedes ven, se ve claramente todo el componente de un experimento. La intervención, en este caso la intervención es una política pública o una política en salud, por eso estamos acá, ¿sí? Y el desenlace, en este caso, es un desenlace, si se quiere, duro alrededor del cambio. Ya no estamos hablando de el mejorar un índice de una enfermedad, el mejorar un índice de calidad de vida, sino el mejorar un desenlace mucho más fuerte como es el ingreso. ¿Cómo les va o no les va si se aumenta el salario? ¿Cómo les va si les va mejor o no? Si tienen acceso o no a la educación. ¿Qué es entonces un experimento natural? Si nos vamos a los dos componentes, un experimento termina siendo cualquier diseño de investigación que intente probar el efecto de una intervención. En epidemiología, cuando hablamos de experimento, amarramos esa definición a que la intervención la maneja, la comanda el investigador. Como les decía al comienzo, es el investigador quien decide quién va al brazo del experimento de la intervención y quién va al brazo del control. Usualmente hay una comparación que me permite establecer al final del experimento si la intervención en realidad es la responsable de encontrar el efecto que quiero hacer. De una manera ultra resumida. ¿Por qué para algunos es contradictorio hablar de experimentos naturales? Porque en el experimento natural el investigador no controla nada de la intervención. En el ejemplo de la educación en Colombia, fue una política del 91. Él llegó al 2000 a analizar una política que ya se había implementado. Él no tuvo nada que ver con la política que se implementó durante esos 8 años. Simplemente se dedicó a recolectar información, pero con unas características específicas que las vamos a ver muy resumidamente. ¿Cuál es el gran atractivo de este tipo de estrategias? Que da respuesta a preguntas que con el modelo experimental convencional probablemente nunca se puedan responder. ¿Qué tan ético es, por ejemplo, que yo diseñe un estudio para población vulnerable, para subsidiar su educación superior y decida a unos no subsidiarlos y a otros sí?
solo con el objeto de la experimentación. O subir, imagínense ustedes, en cualquier ciudad de Colombia, a ustedes les vamos a subir el salario mínimo, a ustedes no. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No es factible, no es factible. No es factible política, financiera y tampoco éticamente. ¿Qué quiere hacer o qué hace entonces, o qué hacen entonces, o por qué surgen estos diseños naturales? Se transforma el diseño del experimento natural como un híbrido entre el estudio observacional y el experimento. Y lo que hace es una observación, pero una observación con unas características puntuales. ¿Cuáles son las características puntuales? Las que he venido repitiendo los ejemplos. Hay una intervención clara, definida y un momento en que esa intervención se implementa. A veces no es tan fácil identificarlo, pero en la mayoría de experimentos naturales se tiene esa identificación clara. Segundo, el investigador nada tuvo que ver con el proceso de asignación a uno u otro brazo de intervención. Ahí es cuando pasa más a ser natural que experimental. Y es un reflejo cierto del comportamiento de política pública o clínico, si se hace también un experimento natural clínico, alrededor de un evento que ya pasó, pero que no se había analizado de manera formal. Entonces, no hay control en la asignación de la intervención. Naturalmente ocurre esta asignación, pero el tipo de asignación que se escoge para el experimento natural termina siendo o teniendo unas características especiales que emula esa distribución de un ensayo. Y adicionalmente, de acuerdo a ciertas características metodológicas, que fue en parte el reconocimiento al Nobel del grupo que les comento, permite encontrar esas diferencias de manera similar como si se hubiese hecho un ensayo clínico convencional. ¿En qué se han venido utilizando los ensayos, los experimentos naturales? Usualmente en la evaluación de políticas de salud, educativas y laborales. Han sido las tres áreas grandes en las cuales los ensayos naturales han ido progresando. Ojo, para el estudio, por supuesto, de pandemias, también para el análisis o el impacto de los desastres y, por supuesto, desafortunadamente, en guerra. Y a partir de guerra quisiera traerles otro ejemplo muy famoso, y es cuál fue el impacto de la hambruna que hubo en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Famosísimo experimento natural, hasta ahora, los últimos 30 años tal vez se le ha denominado experimento natural, porque cuando se hizo este análisis clínico no se tenía acuñado ese término. ¿Y qué fue lo que pasó en Holanda? El bloqueo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, del eje del mar, el bloqueo nazi-alemán, hizo que durante aproximadamente un año no pudieran entrar alimentos a una zona específica, casi todo el país, todos los Países Bajos, todo Holanda, si me permiten la excepción. Y esto lo que produjo fue una hambruna generalizada. Este tipo de diseño de experimento natural cambia un poco, porque no es como el de los salarios, donde tenemos dos grupos concurrentes, no es como el de educación en Colombia, donde tenemos dos grupos concurrentes, sino aquí lo que se hizo fue comparar desenlaces clínicos antes de la hambruna, durante la hambruna y después de la hambruna, donde cada uno de esos grupos favoreció o fue, si se quiere, su propio grupo. En este caso, ¿quién iba a controlar la hambruna? Nadie. ¿Sí? La intervención no fue controlada. Fue la guerra la que determinó que durante casi un año estuvieran sometidos a menos de 400 calorías día la población, ¿sí? O sea, dietas de hambre. Y los desenlaces decidieron medirlos inicialmente en el peso y la talla de recién nacidos de mamás que sufrieron la hambruna. Aproximadamente el 15% del peso y el 15% de la talla se redujo, recién nacidos de mamás que habían estado en embarazo durante la hambruna, comparado con el peso y la talla de estos recién nacidos antes y después. El estudio no paró ahí. Este fenómeno, ahora de moda de la epigenética, siguió estudiando cuál fue el efecto incluso 2 y 3 generaciones después de esos niños alrededor de ciertas enfermedades. No solo antropométrico, sino si había más riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, había más riesgo de cáncer, más riesgo relacionado con salud ósea, a los nietos de esas mamás que sufrieron hambruna durante la Segunda Guerra Mundial. Otro diseño de experimento natural.
Y hasta aquí hemos casi que revisado, si se quiere, las diferentes o algunas de las diferentes variaciones desde el diseño que puede haber en un experimento natural. ¿Cómo utilizo un grupo control diferente al grupo de intervención? ¿Cómo mido la intervención y el control de manera simultánea? ¿O cómo utilizo el mismo grupo como su propio control y su desenlace previo a la intervención, durante la intervención y después de la intervención? Pero bueno, los epidemiólogos adicionalmente se han enfrascado en la gran discusión de dónde clasifican, dónde anidan o cómo hacen para poder identificar mejor si el diseño que se está haciendo o que se hizo corresponde a un ensayo natural. Y es así como surgen muchas clasificaciones que intentan resolver esa pregunta, pero que tal vez se resumen en dos conceptos guía, y es qué tanto el investigador puede o no modificar la intervención. Y la modificación se entiende como la aleatorización. ¿Qué tanto se aleatoriza una intervención? Si hay una aleatorización completa, estamos frente a un experimento. En medicina hablamos de un ensayo clínico, ¿sí? O un experimento puro, si se quiere. Si esa aleatorización cojea no se hace adecuadamente, se hace parcialmente, estamos hablando de un cuasi experimento. Y si definitivamente no hubo ningún tipo de aleatorización, es decir, de manera natural se asignaron a la intervención o al control, estamos hablando de un experimento natural. Esa es la principal variación, la principal característica, que ustedes pueden ver en cada uno de estas clasificaciones. Van a encontrar otros términos como, es una intervención endógena, o es una intervención exógena, es otro de los dos términos que se utilizan más. Y es alrededor de si yo defino la intervención, los niveles de intervención, si me permite la comparación, la dosis que voy a dar del medicamento, etcétera, etcétera. Pero la intervención y la asignación es la que me permite, independientemente de cuál clasificación se use, definir si estamos frente a un experimento natural o no. Este es el comportamiento de la talla. Este es el comportamiento de la talla, la línea que ustedes ven acá, y del peso. ¿Cómo se recupera? Posterior a la nómina que viene siendo durante este día. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces para llevar a cabo experimentos naturales? En parte cuando Carlos me decía, esto es una utopía hacer experimentos naturales. La verdad es que se están haciendo desde 1854. ¿Sí? Claro, que ha cambiado los métodos de análisis estadístico. Pero lo primero que hay que determinar es si yo tengo los ingredientes para desarrollar, para hacer un ensayo natural. ¿Y cómo sé si tengo esos ingredientes? Pues comparando si lo que tengo es la receta para hacer un ensayo clínico aleatorizado o si tengo la receta para hacer un estudio experimental. Casos, controles, cohortes, anidados, prevalencia, ecológicos, series de casos, todos los que ustedes probablemente se acuerdan cuando han escuchado alrededor de los métodos epidemiológicos. ¿Cuáles son las diferencias? Las vemos aquí, las grandes diferencias. Un ensayo clínico es supremamente protocolizado, lo que hace, por supuesto, que la autorización sea asignada por el investigador. Es un estudio, su nombre lo indica, totalmente controlado, y ya digamos desde el punto de vista estadístico o de probabilidad, si se quiere, pues cada sujeto tiene una chance, como dicen en México, una posibilidad de ser asignado a una intervención o a un control. ¿Cómo funciona? Permítanme pasar a los observacionales y finalizamos con los naturales. En los observacionales no existe como tal una protocolización alrededor de la intervención al resultado, porque es un fenómeno que ya surgió y yo voy a mirar qué pasó con ese fenómeno. Piensen en la prevalencia, piensen en la incidencia. Si yo no controlo eso, no controlo los determinantes de salud. ¿Cómo hago? ¿Cómo no hay una asignación? Y puedo tener sesgos, pero casi siempre los trato de controlar desde el análisis estadístico. Y en los experimentos naturales puede que haya un protocolo, pero yo no controlé la lotería de la salud, de la educación, yo no controlé la hambruna, se presentó. Yo no controlé el cólera, se presentó. ¿Qué sí puedo controlar? Un poco desde el diseño y mucho desde el análisis. ¿Cuál es el comportamiento de variables adicionales de los sujetos y los controles, de la intervención, tratar de caracterizarla, y de los resultados que se encuentran? Esas son las tres características. Y a partir de ahí es que surgen, como les decía, los nuevos métodos, ya no tan nuevos, de análisis estadístico, o que tratan de fortalecer el análisis estadístico alrededor de los experimentos naturales.
Y la gran, digamos que el mensaje que quisiera compartirles es que ha habido mucha discusión alrededor si esto en realidad es un diseño epidemiológico o son herramientas estadísticas adecuadas. Cada vez más los expertos se están inclinando a pensar en los experimentos naturales como un diseño, con la complejidad de un diseño, para el cual sirven ciertas variables, ciertos métodos estadísticos. Estos apenas son 5 métodos, pero hay muchísimos otros que se utilizan para tratar de simular o para tratar de averiguar o tratar de balancear esas variables que puedan tener tanto los sujetos de experimentación como los controles, para poder determinar si los resultados que se encuentran son realmente los debidos a la intervención que quiero probar. Y ustedes probablemente lo han escuchado, o algunos de ustedes. Esto es un diseño de diferencias en diferencias. No, esto es un propensity score match. Todo en inglés suena más bonito. Esto es un puntaje de propensión. Estamos utilizando variables instrumentales. Regresión discontinua. Bueno, la regresión normalita también se ha utilizado en ensayos naturales. O tenemos controles sintéticos, y hay muchos más. Pero hay un término que debe ser, sí estoy seguro que han escuchado, que es la sombrilla para todos estos métodos, y se llama la evaluación de impacto. La evaluación de impacto no es más que otra forma de determinar, con mucha más complejidad, por supuesto, otros ingredientes adicionales, los experimentos naturales. Y ha sido una política de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo, en preparar a los países para desarrollar competencias que permitan evaluar el impacto de intervenciones de política de salud y políticas sociales. Esos análisis de evaluación de impacto son ensayos naturales. Algunos utilizarán algunos de estos métodos estadísticos, otros, pero termina siendo el mismo modelo de evaluación. La evaluación de impacto es esto. Es un experimento natural a la práctica, una política, no es epidemiología de salud, es del mundo. Muy rápidamente les voy a solo comentar 2 de los que más se conocen. El método de diferencia en diferencia, lo que hace es, no sé si lo estoy llamando acá, pero lo que hace es comparar de manera natural un grupo de pacientes que que no fueron sometidos a una intervención específica con unos que sí fueron sometidos. Pues es diferencia en diferencia, porque para determinar si existe una verdadera diferencia, no me acuerdo las palabras, se hace un análisis de diferencia dentro del brazo intervenido y se intenta determinar si existe esta diferencia entre los intervenidos y también entre la comparación a través de métodos estadísticos. Ese muy generalmente es el método de diferencia y diferencia. ¿Por qué se utiliza uno? ¿Por qué se utiliza el otro? Depende de los supuestos que yo esté evaluando, depende de la hipótesis que yo quiera probar. Por ejemplo, requiere un supuesto, que ustedes lo van a decir así también, y es que se asume que el comportamiento de la población tiene una tendencia, si ustedes ven las curvas van hacia arriba siempre, alrededor de un efecto deseado, que puede darse por otras variables. Y lo que se intenta aquí es tratar de controlar ese efecto. Puntajes de propensión que están muy de moda, supremamente de moda, los propensity scores. ¿Qué intenta hacer el propensity score? Y es que, como yo ya no aleatoricé, como no pude controlar que hubiese la misma distribución de variables medidas y no medidas en los 2 grupos, que es el objetivo de la aleatorización, con lo cual controlo sesgo, lo que hago con un propensity score match es, de manera no arbitraria sino artificial, ingreso a comparar ciertas características específicas, conocidas en la epidemiología como covariables, entre los intervenidos y no intervenidos para tratar de ensamblar cohortes comparables. Y es un análisis estadístico que intenta emular, si se quiere, esta asignación aleatoria. Y bueno, se utilizan otros métodos estadísticos, como les decía, regresión y regresión. Estos 2 son los que más se están utilizando ahora, pero como les decía, hay cerca reconocidos y ya estructurados dentro de la investigación de experimentos naturales alrededor de 12 estrategias o técnicas estadísticas que incluso pueden usarse en conjunto. Pero estas 2, como les digo, son las más importantes. Ahora, el otro componente es la ética, ¿sí? Que en realidad es un experimento natural y cómo podemos analizarlo desde el punto de vista ético.
Y aquí la ética se enfoca mucho alrededor de la información y cómo podemos garantizar, cómo debemos garantizar el derecho que tienen los sujetos de investigación alrededor de la reserva o el manejo de su información. Pero por otro lado, cada vez más, la mayoría de estados, incluyendo Colombia, está entrando en una política de datos abiertos. Y cómo se pueden desarrollar, es la otra cara de la ética, cómo no estamos aprovechando las grandes bases de datos o las bases de datos de nosotros como prestadores del aseguramiento o del gobierno para determinar, por ejemplo, el impacto de un nuevo modelo de atención de salud, que es a donde apunta este tipo de centros. Ni siquiera es qué va a pasar con la reforma, sino qué pasó con el modelo que contraté. Más allá que me costó más o me costó menos, más allá que efectivamente me redujo o no me redujo el desenlace hospitalario o el uso de algún recurso, sino cómo estamos impactando desde la política pública y cómo podemos verlo a través de este tipo de diseños. Las demás características son similares alrededor de cualquier otro diseño de investigación. La transparencia alrededor de hacerlo, la metodología estricta para hacerlo y, por supuesto, cómo los resultados sean aplicables. Y estos apenas son unos ejemplos alrededor de ensayos naturales que ya están siendo vistos como argumento para cambiar políticas públicas en vacunación, en factores ambientales alrededor de propagación de enfermedades. Hace poco colaboré por el lado para el estudio de contaminación ambiental con el desarrollo de exacerbación de enfermedad respiratoria y estamos, por ejemplo, hoy diseñando un experimento natural para determinar qué tanto la contaminación y otros factores acelera la aparición de exacerbación de enfermedad, como un experimento natural, sin tener que aleatorizar, sin tener que hacer este tipo de estrategias. Y bueno, finalmente ha avanzado el proceso regulatorio en la construcción de protocolos o de estrategias de investigación de experimentos naturales, que ya existe un consenso, ustedes lo pueden buscar por Darker Trial, un consenso de qué se considera un experimento natural bien hecho. Y ya hay recomendaciones alrededor de cómo hacer la evaluación, no solo de los protocolos, sino también de los resultados. Al final, siempre estamos, o existe mucho el preconcepto que hay muchas cosas aleatorias y más en medicina que son difíciles de controlar. Pero desde mi punto de vista personal, lo que creo es que, o estoy convencido que los experimentos naturales nos están acercando a descubrir que aquí hay muchas cosas que no son por azar, sino que no las estamos estudiando de manera adecuada y que tenemos que salir del paradigma de la pirámide de evidencia alrededor de los ensayos clínicos con la mejor fuente de evidencia, sobre todo cuando estamos parados frente a decisiones de políticas públicas, no solo de salud, sino como vemos ahora, educación y labores. Muy bien, muchísimas gracias a todos.